Pues reemprendemos la última hora de la mañana, que siempre es la más complicada antes de comer, y ya llevamos aquí un ratito largo, toda la mañana de este viernes, pues para ir reflexionando de manera conjunta y compartida sobre un fenómeno que es la prostitución y que hemos intentado desgranar a lo largo de toda la jornada, pues en diferentes piezas para poder tener diferentes elementos, inputs distintos, voces distintas, corales, para poder ir completando un puzzle que es de difícil resolución, pero que no vamos a renunciar a poder acabar algún día. Para eso, sabéis que el movimiento abolicionista hace ya un cierto tiempo que decidimos que no solo el foco tenía que estar puesto sobre las mujeres que estaban en una situación en estos momentos de prostitución, sino que teníamos la obligación de girar el foco para dejar de mirar solamente a las mujeres como parte del fenómeno de la prostitución y poner el foco también en los hombres, ¿no? Al final sabemos que la prostitución es un fenómeno que se basa en que hay personas que compran y otras personas que son vendidas la mayoría de las veces, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parecía interesante poder tener una mesa con personas que llevan trabajando desde hace mucho tiempo en poner el foco sobre los consumidores de prostitución, sobre los puteros, ¿no? Como nos gusta llamarlos, para dejarnos de hacer servir eufemismos a la hora de utilizar el lenguaje. Y en ese sentido, pues estamos contentas de poder estar acompañados hoy de dos personas que han sido activistas, cada uno en un campo distinto, pero que son complementarios, ¿no? Que, como siempre decimos, es el activismo y el estudio, ¿no? El activismo y la política, el activismo y la acción, el estudio y la acción, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos la suerte de contar con nosotros aquí con Lluís Rabell y con Beatriz Ranea, que son dos personas que, como os decía, han puesto el foco en eso, en el estudio de cómo vamos a desmontar dentro del sistema patriarcal una parte de ese sistema que son los hombres, que son consumidores de servicios o de prostitución, ¿no? de mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, en la mayoría de los casos, y de prostitución. Bien, pues Lluís Rabell lo conocéis muchas y muchos de vosotros. Él es traductor, es activista y es político. Cuando uno ha sido una vez ya es para siempre político, en el sentido de defensa de los derechos y de defender la acción en política. Fue diputado en la 11ª legislatura en el Parlamento de Cataluña entre los años 2015 y 2017, un momento político difícil en el Parlamento de Cataluña. Pero nosotros lo hemos invitado porque él ha formado parte desde el principio de un movimiento para nosotras, las abolicionistas, muy interesante, que es el movimiento de los hombres llamados igualitarios, ¿no? Estos hombres que nos quieren acompañar en nuestra lucha y que están haciendo un camino también difícil, porque a ellos también su manada los castiga, ¿no? La tribu los castiga por salirse de lo que son los corsés en los que siempre han estado metidos. Bien, es un aliado que tenemos y que tenemos que hacer que se conozca su voz para que más hombres se animen a unirse a esta lucha, que es la de los hombres igualitarios, en defensa de un mundo libre de mujeres prostituidas. Y a mi derecha tengo aquí a Beatriz Ranea, que también muchas de vosotras ya la conocéis. Ella es socióloga, es docente universitaria, es investigadora, es una persona joven, de la nueva hornada de abolicionistas que viene pisando fuerte y a la que quisiéramos acompañar durante muchos años, porque necesitamos que nos tomen el relevo, que nos sigan, ¿no? Que siga esa genealogía que hablaban las que han hablado en la mesa anterior y que se haga pues, con fuerza. Y ella es especialista en estudiar el fenómeno, ¿no? de esto, de cómo se construye esta masculinidad que es la imperante, y que, entre otras cosas, tiene incorporado pues, el consumo de prostitución como una manera de socializarse en la sexualidad.
y bien, ella está buscando elementos que ahora nos contará para poder empezar. Pues si queréis, le damos primero la palabra a Luis Rabell y después le daremos la palabra a Beatriz Ranea. Quan vulguis. ¿Esto funciona? No, ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Perfecto. Pues muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias por el honor de poder participar en unas jornadas de reflexión como estas. Unas jornadas que no diría que me cohíben, pero que sí me imponen un cierto respeto por la calidad y el reconocimiento de las ponentes de este encuentro. Yo quisiera hacer, si me permitís, porque finalmente la idea sobre la cual quería haceros algunos comentarios es la idea de la relación entre masculinidad y prostitución. Pero permitidme de entrada hacer dos consideraciones previas. La primera tiene que ver con el lema de las jornadas que os reivindica a todas como mujeres libres. Yo quisiera recordar que en tiempos de la República y de la Guerra Civil, esa fue la enseña de una de las experiencias más extraordinarias de autoorganización y de combate de las mujeres por sus derechos y por su emancipación, las mujeres libres de CNT. Y que como toda la izquierda y todas las corrientes del movimiento obrero y del feminismo histórico era una organización y un movimiento abolicionista, que llegó a organizar a miles de intelectuales y de trabajadoras obreras de fábrica en un combate no solo reivindicativo, sino experimental, porque ese movimiento llegó a hacer experiencias innovadoras desde el punto de vista de la solidaridad y de la ayuda efectiva y de programas efectivos de ayuda a mujeres en situación de prostitución para ayudarlas a recomponer su autonomía y a ser mujeres libres. Y un movimiento que fue crítico y valiente en su momento, no solo respecto a los hombres en general, sino a los hombres de la CNT también en particular, rechazando cualquier paternalismo y rechazando sobre todo cualquier actitud de aquellos que podían ser valientes en el frente, pero que iban a solazarse con las hijas más desvalidas de la clase trabajadora en los prostíbulos. Yo creo que vale la pena reivindicar esa memoria, porque quizá no lo es suficiente en el movimiento feminista, pero sobre todo no es suficientemente estudiada y reivindicada por el propio movimiento obrero. La segunda previa, creo que es obligada en mi caso, se refiere un poco a la idea del feminismo de los hombres, ¿no? Hay una conocida activista y pensadora feminista francesa, Christine Delphi, que forma parte de esa generación posterior al mayo del 68, que, por cierto, ha sido protagonista de intensas polémicas en la izquierda en su día acerca de quién es el enemigo principal, ese debate que tenemos sobre patriarcado, capitalismo, etcétera. Y que dice, yo creo que con mucha lucidez, que el feminismo de los hombres no debe consistir en irrumpir en los espacios propios de reflexión de las mujeres, con esa conocida tendencia masculina a colonizar todos los espacios, sino que ese feminismo consiste, o debe consistir, en asumir las responsabilidades de los hombres ante los otros hombres y ante el conjunto de la sociedad, cuestionando aquellos privilegios en torno a los cuales se ha construido nuestra identidad en la sociedad patriarcal. Y esa reflexión me permite pues entrar en la discusión, en la reflexión que me toca, por decirlo de algún modo, que es los hombres en la prostitución, o mejor dicho, los hombres en su conjunto ante la prostitución, no solo los puteros, sino el conjunto de los hombres ante el fenómeno de la prostitución. Porque en la prostitución se da, yo diría, una paradoja del patriarcado, ¿no? El feminismo siempre ha denunciado, con toda la razón, que la invisibilidad de la mujer en la esfera pública supone la expresión inequívoca de la preeminencia y de la dominación patriarcal, ¿no? Pero en cuanto entramos en el terreno de la prostitución, por el contrario, o muy al contrario, esa dominación, ese dominio patriarcal se manifiesta por la invisibilidad del hombre. Su presencia, la presencia de los hombres, se ve, cuando hablamos de prostitución, queda desdibujada, desvanecida, difusa. La prostitución aparece como un oficio de mujeres. Y no solo serían, desde ese punto de vista, ellas responsables de su propia prostitución, sino que tal condición, la condición de la prostitución, les conferiría una identidad acorde con su naturaleza de mujer. Los hombres se verían, pues, de algún modo, reducidos a un papel subsidiario y pasivo. No harían más que pasar por ahí, por decirlo de algún modo.
Incluso hay que decir que incluso cuando el feminismo abre el debate sobre la prostitución, la discusión muchas veces se desarrolla como una controversia, a veces agria, habéis hablado de eso hace un momento, entre mujeres abolicionistas frente a partidarias de la regulación. Y los hombres aquí pues asistimos a esas querellas desde una confortable distancia, como si no estuviéramos implicados en lo que se discute. O peor, incluso en algunos casos, contando los puntos con un cierto morbo de lucha en el barro. Y, sin embargo, esa actitud es absolutamente rechazable por una cuestión, yo creo, fundamental y conceptual sobre la realidad de la prostitución, la histórica y la presente. Y es que a lo largo de toda la historia, en realidad, la prostitución ha sido siempre un comercio entre hombres. Un comercio entre hombres. Es decir, un comercio que en las condiciones actuales de nuestra época, del capitalismo tardío y globalizado en que vivimos, ha alcanzado unas dimensiones colosales. Y es un comercio en que algunos hombres, mediante una violencia continuada y variada, condicionan a un cierto número de mujeres, las deshumanizan, las cosifican y las ponen a disposición de otros hombres. Y estos días seguramente pues en las jornadas pues hablaréis de todos los detalles de esa industria de la explotación sexual, de cómo opera, de qué pautas sigue ese moderno esclavismo, cómo expulsa mujeres pobres desde la periferia del mundo global hacia nuestras metrópolis, ¿no? Como muy bien explica en su último libro Rosa Cobo sobre ese fenómeno de expulsión, una expresión que utiliza con mucha frecuencia y que representa un movimiento de miles y miles de mujeres y niñas que son expulsadas violentamente por sus condiciones materiales de existencia y por las redes mafiosas que organizan muchas veces su traslado, su desplazamiento, para ser explotadas sexualmente en las metrópolis que constituyen el centro del sistema global. Es decir, que hablaréis de muchos aspectos de ese negocio y también del inmenso sufrimiento humano con que se amasan sus beneficios. Quisiera decir, antes de hablar propiamente del tema, una reflexión todavía. Cuando se habla del negocio de la prostitución, las cifras que se manejan, por aproximativas e inexactas que sean, producen vértigo. Son escasas, es cierto, pero las que están disponibles, incluso esas, nos dan la idea de una dimensión extraordinaria. Por ejemplo, en España, según el Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando de un 0,35% del PIB. Lo que nos situaría como el tercer país del mundo en consumo de sexo de pago en España, con más de 1.600 prostíbulos controlados por la Policía Nacional, que corresponden a una realidad muy inexacta, porque, como se ha hablado antes y quienes tenemos un activismo social lo podemos constatar, hay una derivada actual muy importante de las industrias proxenetas hacia la apertura de pisos, hacia los pisos burdel. En el distrito de donde vengo yo, en el centro de Barcelona, en la Esquerra de Sampra, hablando con responsables policiales de los Mossos d'Esquadra, ellos estiman que solo entre muchachas chinas debe haber entre 300 y 400 explotadas sexualmente en pisos burdel del centro de la ciudad. Que no las veréis nunca, nunca. Nunca veréis en la calle a ninguna de esas chicas. Sin embargo, están ahí. Lo que sí encontraréis en la calle son las tarjetas de publicidad que permiten a los clientes acceder a esos prostíbulos. Muchachas que están encerradas y que son sistemáticamente movidas de un lugar a otro y que están fuera del alcance de cualquier protección. Naturalmente, cuando hablas con responsables policiales, te explican hasta qué punto es necesaria una legislación que permita una intervención si se quiere proteger a esas muchachas sometidas a una explotación mafiosa total. Y esas muchachas, desde luego, no las oiréis jamás su voz en un debate sobre prostitución o regulación, abolición cuando oís hablar pretendidas trabajadoras sexuales, nunca encontraréis ni a una de esas chinas, ni a una de esas nigerianas, ni a una de esas rumanas, ni a una de esas latinoamericanas. Quiero decir que esa es la realidad que no se ve, pero está ahí, y los clientes saben encontrarla. Yo diría que por eso podríamos decir que el capitalismo tiene sexo, y que la prostitución, de algún modo, condensa todos los rasgos de la simbiosis entre capitalismo y patriarcado. Tornar invisible la reproducción de la fuerza de trabajo, descargándola sobre la mujer y relegándola a la esfera privada, siempre ha sido funcional a la acumulación capitalista.
Del mismo modo que la desigualdad y la discriminación que se ceban contra las mujeres constituyen un poderoso factor de explotación. Eso lo vemos en la desigualdad salarial, en la desigualdad de las condiciones laborales, en la precarización que se ceba sobre todo sobre las mujeres. Pero en la prostitución hay mucho más que un lucrativo comercio. En la prostitución podemos identificar la violencia originaria sobre la que se levantó el capitalismo, la acumulación por desposesión que algunos como conocidos marxistas modernos como David Harvey identifican como uno de los rasgos del capitalismo globalizado que toma una fuerza sobredimensionada, y la esclavitud que acompaña a este modo de producción, al capitalismo, desde sus inicios hasta su actual fase tardía o de senectud. Pero también en la prostitución y en el papel que cumple la prostitución en el orden global encontramos o podemos detectar el horizonte de la decadencia de ese orden, es decir, la tendencia a transformar todo cuanto existe, incluida la vida, en mercancía. Esa es la dimensión de la prostitución y su papel nuclear en el orden bajo el cual vivimos. Todo esto no debería hacernos perder de vista que la prostitución desempeña un papel determinante en el mantenimiento de las relaciones de dominación del hombre sobre la mujer, en la construcción de la identidad masculina a partir de tal preeminencia y en la reproducción de la disciplina social que requiere el propio sistema en su conjunto. Si examinamos esos factores más de cerca, veremos que el putero, del que se habla aquí, constituye en cierto modo una avanzadilla del sistema. Su conducta en el prostíbulo contiene todos los rasgos con los que el patriarcado pretende moldear al conjunto de los hombres. Y acerca de esa conducta y de las motivaciones de los consumidores de sexo de pago, de los puteros, pues existen efectivamente numerosos estudios, ¿no? Junto a las conocidas obras de algunos sociólogos como Richard Poulenc, o el trabajo que se ha mencionado antes de investigadoras como Águeda Gómez, que estuvo aquí en Barcelona, recuerdo, hace un par de años, presentando su libro El putero español, o los estudios de Beatriz, que ha establecido esa tipología, supongo que nos hablará de ella, de los distintos tipos o categorías de puteros. Todos esos estudios, esos trabajos existen, están ahí. Yo lo que querría limitarme es a esbozar algunas consideraciones, 4 o 5 consideraciones muy sintéticas, acerca de la relación entre la prostitución en tanto que institución y la construcción de aquello que llamamos la virilidad, de la masculinidad, de aquellos rasgos que identifican al hombre como tal en nuestra sociedad. Primera cosa, yo diría que la prostitución, en la medida, y eso es importante que creo lo tengamos todos presente, la prostitución, en la medida que se admite como una realidad social, determina la mirada masculina sobre todas las mujeres sin excepción. No solo sobre las mujeres prostituidas, sino sobre todas las mujeres sin excepción. Porque si es posible comprar el cuerpo de algunas mujeres, no hay razón de fondo para que ese privilegio no sea extensible al conjunto. En la avenida de un polígono industrial o en un club, las tarifas están más o menos establecidas. La diferencia tal vez consista en que con las otras haya que negociar el precio. Pero en cualquier caso, por cuanto se refiere a la mentalidad masculina, acuda o no el hombre a un burdel, la prostitución certifica que él está en una posición dominante sobre la mujer, sobre todas las mujeres. Permitidme un paréntesis. No sé si yo diría que a los hombres no nos corresponde, por muy feministas que nos declaremos, aleccionar a las mujeres sobre cómo abordar los distintos temas que les preocupan. Pero sí que podemos, y eso creo que puede ser útil para el movimiento feminista, decir cuál es el impacto sobre la opinión de los hombres de determinados discursos. Es decir, si realmente interpelan a los hombres, si les incomodan, si les llevan a cuestionar sus privilegios o, por el contrario, si determinados discursos les confortan en la convicción de su superioridad. Todos recordaréis aquella movilización internacional que se produjo antes del Me Too, hace unos años, en el 2011, que partió de Canadá con el nombre de Slut Walk, esa movilización de mujeres que protestaban, sobre todo muy jóvenes, contra el hecho de que se consideraba admisible o normal un acto de agresión, de coacción, de violencia sexual en función de la vestimenta de una mujer, ¿no?
Miles de mujeres salieron a todo el mundo, y sobre todo chicas jóvenes, a decir: salimos como queremos, la calle es nuestra y nadie tiene derecho a juzgarnos, ni a abusar, ni a violentarnos en función de semejante criterio. Ese movimiento tuvo una extensión internacional. En Francia se llamó la Marche des Salopes, y aquí en España se llamó la Marcha de las Putas. No sé quién tuvo esa idea, pero se llamó así. Cuando ese movimiento caló en Estados Unidos, yo recuerdo, porque salieron unas polémicas muy interesantes, fueron las feministas afroamericanas las que, lógicamente, se sentían quizá las primeras llamadas a salir a la calle por un motivo así, pero fueron las primeras que cuestionaron y que problematizaron esa apelación, esa denominación de la movilización. Porque dijeron que hacer del insulto una bandera acaba metiéndote en el marco mental de los opresores, y que quizá no era una buena idea denominar esa reivindicación de libertad de ese modo, porque era finalmente ponerse a aceptar el lenguaje y la conceptualización de los opresores. Yo creo que el feminismo no tiene que enternecerse o ser maternal con los hombres. Yo creo que la virtud del feminismo es sacudir las conciencias e incomodar. Si no incomoda, es que hay un problema, porque si no incomoda a quienes tienen una posición de privilegio, es que algo falla. Yo lo digo porque yo creo que, por decirlo de algún modo, los hombres debemos poder contemplar en el espejo de Venus la imagen poco halagadora que muchas veces dibujamos en la retina de las mujeres. Y esa es una de las funciones críticas o despertadora de la conciencia que debe tener el feminismo. Yo recuerdo que cuando al grito de que algunos sectores y colectivos, cuando había esas marchas, decían todas somos putas en la calle, pues a ese grito pretendidamente empoderador o rebelde, pues respondía casi como un eco la voz de las manadas. Si siempre lo hemos pensado, todas sois putas. Quiero decir que ese discurso y esa observación que hacían las feministas afroamericanas tenía mucho de profundidad, y yo creo que debe aleccionarnos a todos, al movimiento feminista y a los hombres que acompañamos al movimiento feminista. Segundo lugar, tal como subraya también Rosa en su último libro sobre la prostitución, dice Rosa que la prostitución establece una sórdida e incluso mafiosa fraternidad viril, fratería, creo que es la palabra que utiliza. Y es cierto, porque tanto si los hombres somos puteros asiduos, consumidores ocasionales, o bien si permanecemos ajenos al comercio de la prostitución, todos los hombres, absolutamente todos, por el hecho de serlo, tenemos reconocido el derecho a acudir a la prostitución en esta sociedad. Poco importa cómo seamos, ni quiénes seamos. El más miserable de los hombres, a poco que disponga de algún dinero, puede someter a una mujer a sus caprichos y a sus fantasías. Y en su fuero interno, al tomar a una mujer prostituida, toma a todas las mujeres, a las que desea, a las que teme y a las que odia. No sé si recordaréis, seguramente la habréis visto todos, esa película americana que salió hace unos años, Ars de Mississippi, una película sobre la lucha por los derechos civiles en los estados del sur, y había un personaje que encarnaba Gene Hackman, que hablaba de su padre, que era un granjero pobre, blanco, americano, profundamente y violentamente racista, que no pudo soportar que un vecino negro, otro campesino, se comprara una mula, y por la noche mató la mula de su vecino, ¿no? Y le dijo a su hijo: si por lo menos no eres más que un negro, no eres un hombre. Esa concepción de la dominación como sentido de la identidad está profundamente e indisolublemente vinculada a la realidad de la prostitución y a cómo los hombres viven o se construyen en torno o ante la prostitución. Es decir, que la identidad viril que configura la prostitución se basa en la dominación. De hecho, podríamos discutir o decir incluso que no hay sexo en la prostitución, porque no existe reciprocidad alguna. El cuerpo de la mujer, del que la mente se debe disociar para sobrevivir, es tomado a repetición por hombres que buscan torpe e incesantemente la confirmación de su poder. Y generalmente sin conseguir nunca plenamente esa confirmación. Y en ese sentido también la prostitución es consustancial a la vivencia patriarcal de la masculinidad. Hay una secuencia que es trágica,
que es recurrente en los peores episodios de violencia machista, que es cuando la mujer es asesinada por su compañero sentimental, exmarido, etc., y después de ese asesinato el verdugo se suicida. Y ese gesto en realidad no revela ni arrepentimiento ni tampoco temor a un reproche social, sino el horror ante el vacío infinito de una existencia que tenía como piedra angular la dominación, ejercida hasta el paroxismo, hasta sus últimas consecuencias, hasta la destrucción del propio objeto de esa dominación. La vida no tiene ya sentido, solo queda la nada. Creo que es importante ver, porque la prostitución es una forma de violencia machista, entender que esa dominación y la violencia que le es consustancial constituye un elemento de identidad, la construcción de una identidad, pero al mismo tiempo una identidad absolutamente empobrecedora y destructora de las potencialidades de la condición humana. Porque la prostitución cumple todavía otra función: la reiteración incansable del discurso patriarcal. El mensaje del patriarcado debe ser constantemente repetido para que no sea olvidado ni cuestionado. Hay un doctor y escritor, un médico y escritor francés, Olivier Manseron, que dice que hay que repetir sin cesar a los hombres que son superiores, no fuese que abandonasen su posición. Y habla en ese sentido Manseron de una masculinidad tóxica. Prostitución y pornografía cumplen justamente esa función. La necesidad de tal repetición, de tal reiteración constante de la posición dominante del hombre, indica, sin embargo, que esa masculinidad no brota ni de la testosterona ni de ningún designio bíblico. Se trata de una construcción social, histórica, levantada con violencia sobre un suelo vivo y palpitante, la condición humana, que a pesar de todo sigue siendo capaz de rebelarse y optar por otros derroteros. 5, y digamos finalmente como última idea, la prostitución desempeña el papel de disco duro, un papel de disco duro de memoria de un orden jerárquico y estratificado en nuestra sociedad. El capitalismo necesita sostenerse, de hecho, sobre una sociedad sexista. El orden patriarcal, estableciendo que haya una mujer para cada uno y unas cuantas a disposición de todos, encierra todo el ADN de la desigualdad. Todo el ADN de la desigualdad. El control del cuerpo de la mujer es consustancial a todas las sociedades de clases que hemos conocido a lo largo de la historia. Y en su etapa actual, financiarizada, globalizada, el capitalismo está llevando esa opresión, como de hecho hace con el clima, a un punto crítico para el destino de la humanidad. Jamás la violencia y la cosificación y la transformación de la mujer en una mercancía había alcanzado en la historia de la humanidad tales dimensiones, ni había tenido un papel tan crucial en la evolución de nuestra civilización como en la época actual. Yo creo que hay que tener conciencia de ello. Rosa se refería antes a esa diferencia entre la época que hemos conocido, a los que tenemos una cierta edad, de la prostitución artesanal, esa prostitución, por ejemplo, en mi barrio, la prostitución de la pobreza de la posguerra. Hemos conocido eso en nuestras calles y las dimensiones que ha adquirido y el papel extraordinario que ha adquirido en el mundo actual. No voy a insistir, porque se ha dicho ya antes, sobre la necesidad de un giro de los gobiernos y de los estados democráticos hacia el abolicionismo. Creo que no hay otras políticas progresistas imaginables que aquellas que se inspiren en la filosofía. Es verdad, hay un margen para la discusión de las estrategias y de las políticas públicas, pero la filosofía, pienso en la buena filosofía, la acertada, es aquella que ha desarrollado el modelo nórdico, que ha puesto ha sido el primero en poner el dedo en la llaga. Sin demanda no hay prostitución. Y va siendo hora de que los hombres den un paso al frente, en especial las nuevas generaciones. Unas nuevas generaciones que hoy están en riesgo, lo constatamos, de ser educadas sexualmente por una pornografía cada vez más violenta y pedofilizada. Es un rasgo sobre el cual insiste también mucho Richard Poulenc, y es una evolución característica de la pornografía y de la educación sexual que difunde esa pornografía. El hecho de legitimar, de banalizar, de poner al orden del día la explotación sexual de los niños, de niños y niñas. Quisiera decir una cosa, un paréntesis,
antes de acabar, sobre políticas públicas, porque ha habido alguna pregunta que ha salido antes y porque me ha hecho pensar en ello Esther con la ponencia que ha hecho antes que nosotros. Recuerdo cuando en la época en que estaba yo todavía en la Federación de Asociaciones de Vecinos, y sigue la FAP en Barcelona planteando eso en sus resoluciones de asambleas, una petición que dirigimos al Gobierno Municipal de Barcelona y que todavía no hemos conseguido, nunca hemos conseguido que nos hagan caso. Y es la idea de pedir al Ayuntamiento, porque hay lógicamente esa dificultad y todos sabemos que bueno, ahora hay un gobierno de izquierdas en Barcelona en que hay un sector abolicionista y otro regulacionista, y el pacto del gobierno pues es que mejor no meneallo, ¿no? No mentemos la bicha. Nos preguntamos muchas veces cómo salir, cómo desatascar una situación de ese tipo, ¿no? Y hace ya algún tiempo en la Federación de Asociaciones de Vecinos pensamos que podíamos desatascar esa situación a la manera de los suecos. Los suecos en Suecia, antes de adoptar la legislación abolicionista, realizaron una gran encuesta, una gran investigación independiente, seria, dirigida por un equipo que trabajó durante un año o dos, para identificar la realidad de la prostitución en Suecia. Es decir, para poner esa realidad ante los ojos de la sociedad y de los dirigentes políticos del país. Yo creo que nos haría falta en Barcelona, y esa ha sido nuestra propuesta, un libro verde sobre la realidad de la prostitución en Barcelona. ¿Cuántas chicas hay en situación de prostitución? ¿Dónde están? ¿De qué países vienen? ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Cuál es el consumo de prostitución en la ciudad? ¿En qué condiciones se desarrolla? Necesitaríamos eso, y a partir de ahí, asumido con oficialidad y con, digamos, comisionado por el Gobierno municipal, una investigación de esas características, obligaría a plantear el debate y, ante esa realidad, cuáles son las políticas públicas del Ayuntamiento. Sería una manera de intentar desbloquear y, en lugar de hacer una discusión ideológica, que hay que hacerla cuando toque, pero que no acabamos de desencallar, sería una manera de abocar las instituciones públicas a sus responsabilidades. Quisiera acabar citando todavía, desde el punto de vista de la masculinidad, al doctor que antes me refería, Olivier Mansagón, que dice en un texto, y yo creo que podemos firmarlo, dice: «Rehúso tener que soportar la vergüenza de ser un hombre, de ser un sexo destructor y criminal. Rehúso tener un sexo armado, un instrumento concebido para conquistar, someter y dominar. Rehúso verme obligado a asumir el estatuto de matón, de capo, de esclavista o de verdugo desde mi más tierna infancia. Esa virilidad siembra el horror y la desgracia». No sabemos, planteando este debate o esta reflexión de la sociedad, cuál será o cuál podría ser el semblante de una nueva masculinidad, si es que las futuras generaciones dan en llamarla así. Una masculinidad basada en el respeto, en la ternura, en la curiosidad, en el deseo de compartir. No sabemos, de hecho, a qué se asemejará la sexualidad de las próximas generaciones, pero que esa sexualidad sea acorde con nuestros sueños y con las potencialidades que laten en nuestra condición humana, dependen de que sepamos hoy rebelarnos contra la barbarie que nos rodea. Yo diría que la abolición de la prostitución se ha convertido en la nueva frontera de la humanidad en pos de sí misma. Muchas gracias.